siento, estaba cerrando una página de internet que me pedía la dirección de mi casa y cosas raras. No vuelvo a caer en tus engaños, internet. Muy bien dicho, Alan. Justo es momento de dar un consejo más de nuestra sección Tips para recordar siempre. Exacto, y se trata de... Protege tu identidad. Compartir tus datos personales como tu nombre, fotografías, dirección de tu casa, el nombre de tu escuela o número telefónico puede ponerte en riesgo a ti y a tu familia. No lo hagas nunca. En 11 Niños creemos que las redes sociales son para niños mayores de 13 años, pero si por alguna razón ya tienes una página o una cuenta personal, pide ayuda a tus papás para personalizar tu perfil y activar todos los filtros de seguridad, para que lo que publiques solo pueda ser visto por personas de confianza. Hay gente malintencionada que puede hacerte creer que es alguien que tú conoces. Pon mucha atención y cualquier cosa que te parezca rara, avisa a tus papás. Estos fueron los tips de hoy. Recuerda, protege tu identidad. Mejor no tengas redes sociales hasta que seas mayor y siempre pide ayuda cuando algo te parezca extraño. ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós! ¿Sí se escucha? Hola, muy buenas tardes. Estoy muy contenta de estar esta tarde con ustedes, papás, mamás, cuidadores de nuestras niñas y niños. Permítame presentarme nuevamente. Su servidora soy Thais Loera Ochoa, secretaria ejecutiva de CIPINA, Jalisco. A mí me gustaría, antes de iniciar, pues hacer un pequeño comercial de lo que nosotros somos. Quiero platicarles que en el año de 2015, la ley en Jalisco establece la creación de un sistema de protección de los derechos de nuestras niñas, niños y adolescentes. Esto establece la necesidad de crear un sistema que está creado por todas las autoridades del Estado que tienen que ver con la obligación de reconocer y garantizar los derechos de nuestra niñez y de nuestra adolescencia. Y de ahí surge lo que es este gran sistema de sistemas llamado CIPINA. Por lo tanto, a mí me gustaría platicarles que CIPINA es el sistema responsable de crear la política pública, los programas que tienen como finalidad reconocer y garantizar los derechos de nuestras niñas, niños y adolescentes. Y a mí me gustaría iniciar esta tarde con todos los papás, las mamás, los hermanos que están aquí con una pequeña reflexión. ¿Cuáles son los derechos que tienen nuestras niñas, niños y adolescentes? Y esta sería la primera reflexión antes de abordar el tema que nos toca, que es el tema de los objetivos del desarrollo sostenible frente precisamente al uso de las tecnologías. Y la pregunta es, ¿cuáles son los derechos que tienen nuestras niñas y niños? Quizás no necesito que me lo contesten en esta tarde, pero sí me gustaría platicarles que se hizo una encuesta en materia de discriminación. Y fíjense lo que la cultura y la sociedad mexicana opina al respecto. Más del 65% de los padres, madres y cuidadores de niñas y niños dijeron que nuestras niñas y niños no tienen derechos, que los derechos son los derechos que los papás les quieran dar a los niños. Otro 20% aproximadamente dijo que serían los derechos que la ley les otorga. Y el otro porcentaje no tienen derechos. Creo que esto es importante de reformular, porque entonces nosotros tenemos en México, y desgraciadamente por una cuestión de carácter cultural, una visión adultocéntrica de lo que significa el ser parte de una familia y tener a niñas, niños y adolescentes. Es decir, seguimos viéndolos como parte, como propiedad de nosotros. Y quiero decirles que no es cierto. Nuestras niñas, niños y adolescentes son sujetos plenos de derecho. Y tanto a nivel nacional como internacional se han hecho muchas leyes, se han hecho convenios internacionales que establecen que nosotros como autoridades, que ustedes como padres, tienen que reconocer
que nuestras niñas, niños y adolescentes son sujetos plenos de derechos y que por lo tanto no son patrimonio ni nadie, son parte de una familia, pero hay algo muy importante: su voz debe de ser escuchada. Y por lo tanto de ahí se desprenden muchas obligaciones por parte del Estado en favor de ellos. El tema que nosotros tenemos esta tarde es hablar de los objetivos del desarrollo sostenible respecto con perspectiva de niñas, niños y adolescentes. Quiero platicarles que la Organización de Naciones Unidas desde el año 2015 se unieron más de 200 países en donde establecieron el compromiso de firmar ciertas metas y acciones que tienen como finalidad el hecho de lograr que baje y se elimine la pobreza, el reducir las desigualdades, el lograr una sociedad más pacífica y próspera hasta el año 2030. Entonces, estos objetivos del desarrollo, también conocidos como objetivos mundiales, constituyen un llamamiento a todas las autoridades para efectos de que exista un mundo en donde nadie se quede atrás. Y cuando nosotros decimos que nadie se quede atrás, estamos hablando que los que primero tienen que estar adelante de los adultos son precisamente nuestras niñas, niños y adolescentes. Y yo les platicaba con anterioridad que lo primero que nosotros tenemos que reflexionar es que una niña, un niño o un adolescente es un sujeto pleno de derechos. Y esto implica que nosotros como autoridades, que ustedes como padres, como cuidadores, tienen una obligación de atenderlos bajo un principio muy importante, y este principio se llama principio de interés superior de la infancia. Y permítanme presentarles y decirles un poquito de lo que trata este principio. Primero les voy a platicar de lo que trata el principio como una obligación para la autoridad. Y luego les diría lo que trata el principio para ustedes en sus obligaciones como padres, como cuidadores. El principio de interés superior de la infancia significa que para el Estado no hay un sujeto más importante que una niña, un niño o un adolescente. Y eso es muy fácil de decir, pero en materia política, en materia presupuestaria, a veces es difícil de materializar. Cuando yo llego como secretaria ejecutiva de CIPINA con un secretario y le digo, necesitamos sacar adelante un programa, y el secretario me dice, no lo puedo sacar porque no hay dinero, entonces me pongo a pensar, ¿a qué caray? Significa que ese secretario no está entendiendo lo que es el principio de interés superior de la infancia. Porque lo que él tendría que entender es que los primeros programas de acción son los que van encaminados a reconocer y a garantizar los derechos de nuestras niñas, nuestros niños y nuestros adolescentes. Eso significa principio de interés superior de la infancia. Y también significa que todas las autoridades, y cuando yo hablo de autoridades estoy hablando del poder legislativo, del poder judicial, del poder ejecutivo, siempre cuando tomamos una decisión que afecta a derechos de niños, tenemos que tomar la decisión que mejor le otorgue sus derechos. La decisión que formule que él o ella pueda ejercer en una forma integral sus derechos, es decir, que pueda ejercitarlos. Eso respecto a lo que es interés superior de la infancia, hablando de obligaciones de autoridades. Y obligaciones respecto a los padres o tutores, pues entendemos, uno, los papás, las mamás, los cuidadores deben de entender que niñas y niños no son apéndices de ustedes, no son propiedad de ustedes, tienen voz, tienen voto, tienen un derecho de participación, tienen un derecho de ser escuchados. Y yo ahí empezaría a decirles, la primera reflexión para ustedes, ¿qué tan importante hoy en día? Y tomando en consideración el tema que nos ocupa, que es el uso de las tecnologías de información y comunicación, la comunicación que deben de tener los padres con sus niñas, niños y adolescentes. De nada sirve el tener un decálogo, reglas que se los podemos pasar, si no tienen ustedes comunicación con ellas y ellos. Si no tienen
un mensaje afectivo y asertivo que les permita decir cuáles son los grandes peligros, como también las grandes fortalezas que estas tecnologías nos pueden beneficiar o bien se les pueden perjudicar. Por lo tanto, una niña o un niño, si bien es cierto, no es ciudadano porque no tiene 18 años, no puede votar, pero todos los demás derechos sí los tiene. Y yo les diría, tratemos de olvidar esa visión adultocentrista y pensemos que nuestras niñas y niños son sujetos plenos de derechos y que para valer esos derechos en una familia, creo que el derecho primordial es el de tener esa comunicación, porque esa comunicación trae consigo que entonces se ejerza el principal de sus derechos, que es el derecho de la comunicación, de la libertad de expresión, que es indispensable. Bueno, los objetivos del desarrollo sostenible, obviamente, nos hablan de la necesidad de reivindicar todos los derechos en favor de nuestra niñez. Si nosotros vemos cómo el Estado mexicano ha abordado esta temática, pues yo le puedo decir que jurídicamente la ha abordado muy bien. Tenemos una ley federal, tenemos una ley estatal que recoge estos objetivos del desarrollo sostenible y que establece la obligación que tanto en los programas a nivel nacional como en los programas estatales que le dan vida a la administración pública se incluyan las temáticas de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Ahora bien, ¿qué tienen que ver estos objetivos del desarrollo sostenible con el acceso a las tecnologías? Y miren ustedes, yo aquí veo padres muy jóvenes y veo otros antidiluvianos como su servidora y creo que la forma, la mentalidad y la educación que recibimos y que recibieron a lo que hoy está sucediendo es totalmente diferente. Y lo que para nosotros nunca existió en nuestra niñez, para ellos y ellas es algo que constituye parte de su ser. Miren, yo iniciaría diciéndoles que hace aproximadamente 4 años, y tomando en consideración la problemática del uso del teléfono móvil, había 2 opiniones diferentes. Una que decía, una niña, un niño, un adolescente no tiene por qué traer un teléfono. Y la otra que decía, una niña, un niño, un adolescente sí debe de traer un teléfono. Aquí entonces empezamos a pensar, ¿cuál sería la edad adecuada para que una niña, un niño, un adolescente traiga un teléfono? Pero no solamente ya nos quedaríamos con la idea del teléfono, porque el teléfono nomás sirve para comunicarnos. Estamos hablando de un teléfono que es una maquinita que sirve para realizar muchísimas funciones. Sirve para realizar navegación en internet. ¿Para qué más sirve el teléfono? Sirve para comunicarnos electrónicamente a través del mensaje. Es decir, es una maquinita que nos hace todo. De tal forma que creo que esa maquinita, así como transforma la comunicación, transforma la forma de la educación, pues puede tener cuestiones que pueden ayudar, pero también puede tener grandes retos en la peligrosidad por los fenómenos de delincuencia que también a través de ella se pueden ocasionar. Creo que la respuesta inicial que da una escuela crítica de pensamiento en materia de niñez es una niña, un niño y un adolescente sí debe de tener un teléfono. ¿Qué edades? Vamos a platicar un poquito de las edades. ¿Se las debemos de quitar? Y luego teníamos una problemática. El niño trae todo el día el teléfono. Pues quítalo a la hora de la comida, quítalo a la hora de que estamos platicando, quítalo. Y vienen escuelas de pensamiento crítico psicológico y te dicen no. Una niña o un niño siente un teléfono como una parte de su ser. Y por lo tanto, cuando tú se lo quitas, hagan de cuenta que siente que están perdiendo un brazo o una pierna. Y esto trae consigo una ansiedad. Entonces, la tarea para los padres empezaría por entender cuáles serían entonces ese derecho que tiene esa niña, ese niño a acceder a la tecnología, pero también cómo debo de dotarle como a través de un salvavidas
para que entonces no siente en el momento que yo se lo quito que está perdiendo una pierna o un brazo. Porque pensándolo fríamente, yo no quiero que mis niños sientan la pérdida de una pierna o un brazo. No quiero que se sometan a esa ansiedad. Lo que necesito es que se me eduque a mí para poderle decir de qué manera debe, así como se cuida una pierna y un brazo y se utiliza y se descansa, también tienen que hacerlo con sus móviles, con sus aparatos eléctricos. De tal forma que lo primero que tendremos nosotros como padres es cómo se supervisa y se acompaña a la niñez y a la adolescencia en una navegación segura en esta era digital. Y yo ya les dije, voy a platicar de muchas cosas y tips, pero la principal es la comunicación que exista entre ustedes con ellos. El caso, tenemos diferentes formas de acceder a las TICs, a las tecnologías de la información y de la comunicación. El primero de ellos es el llamado Internet. Nosotros podemos entender que el Internet es un gran protagonista en todo lo que hacemos en nuestra vida diaria. Es un gran aliado que nos puede facilitar en compras, en entretenimiento, hasta para conseguir novio y casarnos, ya lo sabemos. Para efectos de lo que viven nuestras niñas y niños, para lo que sirven los efectos positivos del Internet serían los siguientes. El Internet les puede ayudar bastante en el acceso a enciclopedias con vasta información. Y aquí me gustaría a mí ustedes parar un poquito acerca de lo que es la necesidad de que nuestras niñas y niños encuentren información. Yo creo que muchos de ustedes deben de recordar que cuando estudiaban y no existía el Internet, la grande problemática para el estudiante era cómo obtener la información. Y para eso existían unos lugares que yo creo que pueden hasta desaparecer, que se llaman bibliotecas, que no sé si le pregunto a un niño o una niña, ¿has ido a una biblioteca? Sí. ¿Tú has ido a una biblioteca? No. ¿Has ido a una biblioteca? No. ¿Tú has ido a una biblioteca, Reina? Compa, ayer que está comiendo sus chetos, ¿conoces lo que es una biblioteca? Sí. Allá el de verde, ¿conoces lo que es una biblioteca? Sí. A ver, los compañeritos, ¿conocen lo que es una biblioteca? No le sople, señora, déjemelo solito. ¿A la compañerita? ¿Sí? Bueno, a ver atrás, ¿saben lo que es una biblioteca? Bueno, pues, ¿cuántos de ellos nos dicen no sabemos lo que es una biblioteca? Porque realmente no es necesario entender la necesidad de ir a una biblioteca. La problemática hoy en día en el Internet respecto a la información que se recibe es la calidad del contenido. Yo soy maestra universitaria y quiero decirles que el grave problema es que hablando de lo que es el acceso a adquirir esta información, la grande importancia que tiene para nosotros es entender cuándo esa información tiene un contenido con calidad y cuándo esa información es basura. Esa información no es cierta. Yo les digo a mis alumnos normalmente de licenciatura, oigan, me están haciendo un trabajo cuya cita viene del vago.com. Y el vago.com es un artículo que hizo Juanito de segundo año de secundaria y ustedes están en licenciatura. O sea, creo que esa es una de las cuestiones que tendríamos nosotros en el sistema educativo. Ahí están aquí los compañeros del sistema educativo, que entender y qué hacer. Así como se les enseña el abecedario, entender y llevarlos a conocer cuál es el contenido de la información para que se pueda detectar cuál es la información con calidad, como también cuál es la información que no es real. Tenemos en materia de todo lo que hacemos en esta Secretaría Ejecutiva algunos grupos de trabajo, por ejemplo, que tienen que ver con el área de la información de la educación sexual. Y si ustedes vieran cuando yo visito el Internet,
para checar los contenidos de los temas de educación sexual, yo les puedo decir, las 10 primeras no son veraces, son mentira, no son correctas esas informaciones. Y ahí estaría uno de los problemas que podríamos tener en el desarrollo de ese acceso a la vasta información. Algo que tienen las enciclopedias o que tenían los enciclopedistas eran que desde luego los contenidos de una enciclopedia estaban avalados por una comunidad científica y por lo tanto pues sabemos que el contenido de la misma siempre sería de una fuente fidedigna, de una gente, de una comunidad científica que avalara ese conocimiento. 2, son muy importantes porque pues hoy pueden los niños, nuestras niñas, visitas virtuales a museos de todo el mundo. Y eso es importantísimo y yo creo que dentro de lo grave y lo tremendo que fue la pandemia, pues pudimos nosotros saber cómo tantas páginas virtuales que te pueden llevar no solo a museos, sino a lugares de todo el mundo, te hacen viajar, te hacen conocer, te hacen fomentar lo que es la cultura. El punto número 3, encontrar información para tus tareas y trabajos escolares. Ya les dije que es maravilloso siempre y cuando no tengamos la grave problemática que se está suscitando en que es pegar y poner, pegar y poner. Y por lo tanto ni siquiera tenemos la oportunidad de leer, de comprender. Y a veces por eso hay maestros antidiluvianos que todavía le dicen al alumno, te voy a pedir que hagas la tarea por escrito. Y no hay ofensa más grande para los alumnos de secundaria y adolescentes que el maestro se las pida por escrito. Pero ese es el porqué. Bueno, jugar y comunicarse con amistades y familias en línea. Pues qué padre, ¿no? Y sí me gustaría pensar que el internet nos sirve para comunicarnos en familia. Pero si yo les pregunto a ellos, ¿se comunican por internet con los papás? Quiero decirles que no es cierto. O sea, el internet sirve para comunicarse entre gente de su comunidad, no con los papás. Tú a los papás los tienes aquí enfrente y no quieres ni verlos, más si son adolescentes. Todavía chiquitos de primera infancia y entrando a la segunda, puede ser. Pero ya entrando a la adolescencia, creo que el internet, ahí empiezan graves de los problemas, es que se puede jugar y se puede comunicar con familiares en línea. Y hablando de los juegos, pues hablamos que hay juegos que son nefastos, que hay juegos que han propiciado la muerte de muchos de nuestras niñas, niños y adolescentes. Y así como tenemos juegos positivos, pues podemos hablar de juegos sumamente negativos. Acceder a músicas, películas, libros adecuados para su edad. ¿Qué debemos cuidar para que nuestras redes sociales puedan ser aprovechadas de manera óptima? Bueno, estos son como pequeños tips que creemos que son importantes. Por ahí está ahí el código que nos ponen las muchachas para que ustedes se los lleven. Primero, supervisar que cuando su niña, niño o adolescente está en internet, no proporcione datos personales. No proporcione lo que se llama información sensible. ¿Cuál es la información sensible? Nombre, domicilio, cuentas bancarias, RFC, domicilio privado, lugar en donde se trabaja, etcétera. Supervisar que nuestras niñas y adolescentes no den su correo ni su nombre de usuario a redes desconocidas. Dialogar con ellos sobre las causas y riesgos que puede traer consigo el proporcionar estos datos, el prevenirlos para que tengan cuidado con sus archivos, porque luego pueden venirse ciertos virus que pueden traer consigo que se acaben sus sistemas. Informarles de la necesidad de crear contraseñas creativas y mantenerlas en secreto. Todo mundo, ¿cuál es tu contraseña? Mi fecha de mi aniversario, la fecha de mi cumpleaños. Pues es claro que en un 2x3 entran. Tenemos que empezar nosotros desde chiquitos a decirle, tienes que ser creativo para entender cuáles serían esas contraseñas. Generarles confianza para que si se generó alguna problemática, entonces puedan tener el apoyo de la mamá y del papá y sientan que no están solos.
y que si se presenta un problema, cual sea, a través de las redes, están acompañados por sus padres o cuidadores, y desde luego el concientizarlos siempre de los peligros que existen a través del Internet. Muy bien, explicarle los motivos de estos peligros, el decirlos que no se debe de contestar llamadas a números telefónicos desconocidos, y si se contestan, el expresarles que no deben de seguir las instrucciones de quien están hablando, esto con el motivo de las extorsiones, y por último, supervisar el tiempo del uso de las redes sociales. Adelante. Muy bien. Otra forma de entrar a las TICs es a través de los videojuegos. Los videojuegos, obviamente, creo que tendríamos que tener como padres algunos puntos importantes para reflexionar. 1, supervisar la compra y descarga del videojuego que se está comprando, porque al final el que lo compra es el papá o la mamá, o el pariente. 2, familiarizarse con el sistema de clasificación. Ahorita voy a platicar y termino con el sistema de clasificación. Así como hay películas A, B, C, D y se me revientan los ojos, así también hay clasificación que estableció la Secretaría de Gobernación para que ustedes cuando compran un videojuego sepan a qué edades van pertinentes en los mismos. Elegir un juego, elegir un lugar visible dentro del hogar para el uso y consumo del juego. Establecer normas y horarios del juego, generar conciencia respecto de la privacidad del videojuego, supervisar cuando se realiza este juego con de diferentes usuarios que están fuera de nuestro domicilio, quiénes son, con quién están, porque hagan de cuenta que aunque sea en una forma alternativa, sus hijos se están comunicando con otra persona en otro lugar. Con base a lo que anterior yo les platicaba que existen en los videojuegos las clasificaciones. Clasificación A de los videojuegos, que es contenido para todo el público. Esto es apto para todas las edades. Tiene una cantidad mínima de violencia, nos habla de caricatura, de fantasía, no utiliza casi lenguaje soez y si lo utiliza es una forma muy moderada, clasificación A. Luego vienen videojuegos clasificación B, que son los que son únicamente para niñas, niños que ya son adolescentes, de 12 años en adelante. Aquí la clasificación y lo que ustedes van a encontrar en este videojuego contienen más violencia, más fantasía, un lenguaje soez, más insinuante, más provocativo. Adelante. B15, contiene para mayores de 15 años. Este sí puede contener violencia, temas insinuantes, un humor vulgar, una mínima cantidad de sangre, apuestas simuladas y uso poco o mucho de lo que es el lenguaje fuerte. Ese es el B12. Luego tendríamos la clasificación C, y ustedes como en las películas. La clasificación C es un contenido, es un videojuego no apto para adolescentes, es únicamente para mayores de 18 años. Y vamos a entender que un videojuego clasificado con C tiene violencia intensiva, tiene sexo, tiene derramamiento de sangre, tiene un lenguaje sexual o lenguaje fuerte y realmente no es para niñas, niños y adolescentes. Adelante. Y luego tendríamos el de se me revientan los ojos, clasificación D, contenido extremo y esto es solamente para adultos. En muchas ocasiones ustedes pueden llegar y les pueden comprar, porque suele suceder, videojuegos que están muy de moda, pero que están en clasificación C o en clasificación D. Y ustedes piénsenlo, hacerlo y comprárselos es como permitir que sus niños entren a un cine con películas pornográficas. Es exactamente lo mismo. Adelante. Muy bien.
¿Cuáles son los riesgos de las tecnologías de la información y de la comunicación? Tenemos riesgos en materia de contenido. Cuando hablamos de contenido, pues hablamos de, puede ser un lenguaje inadecuado, pueden ser imágenes relacionadas con sexo, con violencia, con tortura, puede ser videojuegos que incitan a la discriminación, que incitan al odio a diferentes géneros, a diferentes personas, ya sea por su raza, por su color, que incitan al consumo de sustancias ilegales. Entonces, creo que este sería como el riesgo de contenido de un videojuego. Adelante. Riesgos de uso excesivo. Y pues ahí tendríamos nosotros que el uso excesivo trae consigo problemas de vista, trae consigo problemas de concentración, trae consigo problemas de desconcentración, trae consigo problemas de tensión, trae consigo de problemas de trastorno psicológico, de sueño, trae consigo problemas de distanciamiento de la comunicación con nuestros seres queridos. De tal forma que ese sería uno de los problemas del riesgo de uso excesivo. Adelante. Riesgos de interactividad con otras personas usuarias, pues obviamente nosotros sabemos que existe lo que en el interespacio se llaman los tiburones, los lobos con piel de oveja, que son los ciberacosadores o ciberdelincuentes. Y entonces muchos de los juegos son la forma en que introducen y empiezan a tener comunicación con nuestras niñas, niños y adolescentes, y entonces se pueden embarcar en situaciones tan peligrosas como lo son la trata de personas. Adelante. Riesgos técnicos. Bueno, el riesgo técnico pues nos habla obviamente de que muchos videojuegos pueden afectar, muchos videojuegos son piratas. Es decir, lo que puede traer consigo es que sus buenas computadoras, sus buenos aparatos electrónicos se pueden descomponer. Puede traer consigo obviamente el comprar videojuegos que son fraudes, que es un robo de dinero, porque no son reales, porque son piratas. Entonces, pues ahí tenemos que defender un poquito lo que son los derechos del autor, lo que son los derechos industriales, para efectos de entender que muchos de estos pueden traer consigo el que sus computadoras pues queden dañadas. Adelante. Muy bien. ¿Qué recomendaciones tenemos para nuestros adolescentes respecto al consumo de estos juegos, de este internet, de estos sistemas? Bueno, para las niñas y niños menores de 2 años se debe evitar el consumo mediático. ¿Qué significa? Que de plano aquí, nada. Madres y padres deben de evitar que sus bebés tengan en la mano un teléfono o un videojuego. Ahí nada. Para niñas y niños de 2 a 5 años se debe de limitar el uso a 1 hora al día. Y desde luego cuidando que si se trata de un videojuego sea un programa de calidad, que sea un programa con clasificación adecuada a un niño de 2 a 5 años. Y aquí es muy importante que el papá y la mamá esté acompañando a su niña y un niño en el uso de esta tecnología. Luego tendríamos para las niñas y niños de 6 años en adelante, y aquí siempre los padres y las madres deben de supervisar y establecer los límites razonables sobre el uso y el tiempo del contenido. Debemos de entender que el uso de un videojuego, ya platicamos las problemáticas físicas, tienden a convertirse las niñas y niños en sedentarios. Y la problemática que debemos nosotros de evitar es que se dé este sedentarismo para poder propiciar que independientemente de esta forma tengan actividades físicas que les permitan desarrollarse integralmente en forma física, es decir, hacer deportes, etcétera, etcétera. Adelante. ¿Cómo elegir las aplicaciones adecuadas para la niñez y adolescencia? Muy bien. Lo primero,
Elige aplicaciones que animen a tus niñas y niños a conectarse con otras personas siempre que tú verifiques que sean seguras y que sean personas conocidas y de confianza. 2. Considera los juegos importantes que siempre traigan consigo la cooperación, la colaboración y que sirvan pedagógicamente para la resolución de los problemas. Recordemos, los juegos son interactivos, los juegos pueden ser y deben de ser pedagógicos. Buscar que estos videojuegos animen a nuestras niñas y niños a imaginar, a crear, que les permitan diseñar, que les permitan tener un mundo de imaginación positivo. Haz lo posible por encontrar juegos que construyan empatía. Decíamos, no juegos que traigan consigo la discriminación, que traigan consigo el odio racial, que traigan consigo el considerar lo negativo del ser humano a lo positivo. Tratar de encontrar juegos que no sexualicen a los personajes y avatares femeninos. Siempre se debe de evitar la sexualización de niñas, niños. A un adolescente, obviamente, por una cuestión natural, empieza un mundo sexual. Pero una niña o un niño se debe de tratar de evitar la sexualización. Parecería difícil, pero yo creo que lo que nosotros nos debemos de preguntar es, estos pequeños tips que les acabo de decir, ¿los estamos realizando con nuestras niñas y niños? ¿Qué dificultad tendríamos para ponerlos en marcha y tratar de evitar tan graves problemáticas como lo son la trata, como lo son la explotación laboral, como lo son el secuestro, como lo son el fraude, o bien como lo son cuestiones que traen consigo el afectar la salud física, mental, emocional de nuestras niñas, niños y adolescentes? ¿Cuáles se consideran que son las mejores aplicaciones de juegos y por qué? Bueno, pues aquí nosotros tenemos que saber que los mejores juegos son los que ellos quieran jugar. Pero, ojo, ya sabemos que la responsabilidad de decirles cuáles son los que deben de jugar radica en nosotros. Si el niño quiere jugar un juego clasificación B y tiene 6 años, es obvio que nosotros como adultos tendremos que empezar a decirle, mira, aquí hay otros muchos que pueden ser más interesantes, que pueden ser más divertidos que ese juego que tú estás queriendo comprar. Entonces creo que yo iniciaba esta plática diciéndoles que la comunicación que tengamos con nuestras hijas e hijos es como la parteaguas. Es el principio fundamental para poder poner en acción todo lo que hemos venido platicando. Y creo que es fundamental que en este desarrollo podemos nosotros, a través de estas pláticas, llevarlos a ellos a entender por qué también vamos a tener controles parentales. Y los controles parentales a veces son, ustedes lo conocen, por motivos de discusión en la familia. El control parental, ustedes saben que es la limitación que el padre o la madre va a poner en un contenido para que no se pueda ver la televisión o no se pueda entrar a ese canal de internet o de cibernauta. De tal forma que vuelvo con el tema de la comunicación para el hecho de que nosotros como padres sí tenemos el derecho y tenemos la obligación de restringir esos contenidos que pueden ser nocivos para ellas y ellos. Algunas funciones específicas de los controles parentales: bloquear el contenido que no es apto para la edad, ver qué hacen nuestras hijas e hijos por internet, limitar el tiempo del uso de los dispositivos, autorizar la descarga de aplicaciones que soliciten las hijas e hijos, bloquear el uso de los dispositivos, realizar llamados de emergencia y geolocalizar dónde están y con quién están. Y fíjense ustedes que en muchos de los puntos en donde hemos platicado, se les recomienda a los papás y a las mamás que hablen con sus hijos en la primaria para establecer la georreferenciación,
geolocalización. Si ustedes empiezan a platicar con ellos y ellos se aceptan la geolocalización en la primaria, tengan ustedes la certeza que cuando ellos llegan a la pubertad, es decir, a la adolescencia, es algo normal para ellos, porque es algo que se habla y se establece entre familia. Yo tengo mi celular como mamá y tú sabes dónde estoy. Lo mismo pasa con tu papá y lo mismo pasa contigo. Es algo natural, es algo que se desarrolla. Si esta acción la empiezan ustedes a tratar de fomentar, ya cuando se inicia la secundaria es más difícil de lograr. Entonces, siempre muchos de los psicólogos nos dicen a nosotros, traten de que esto inicie en la primaria y que se empiece en esa comunicación a entender como algo necesario por motivos de seguridad. Muy bien, quiero platicarles que en Zipina, Jalisco, tenemos un convenio de colaboración con Te Protejo México. Te Protejo México, y voy a terminar haciendo este anuncio, lucha contra un mundo digital libre de materia de abuso sexual infantil. Ellos tienen dentro de su programa un reporte de manejo de anónimo y gratuito para poder denunciar todos aquellos asuntos que tengan que ver con el uso ilícito de cualquier tecnología y medio de comunicación. Yo les invito a que ustedes conozcan lo que es Te Protejo México, lo que hace Te Protejo México. Creo que vamos a terminar con un video y antes que nada pues quiero agradecerle a la Secretaría de Educación Pública, quiero agradecerles a cada uno de ustedes por estar esta tarde con su servidora y decirles protejamos al ser más importante de nuestra familia, que son nuestras niñas, niños y adolescentes. Muchas gracias por su gentileza. Bonita tarde. Muchísimas gracias a Thaís Loera Ochoa. Vamos a pedirte que te quedes en el escenario porque te vamos a entregar el reconocimiento por parte de Secretaría de Educación. Vamos a ver el video y enseguida te hacemos la entrega de esta constancia. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Para seguir hablando sobre cómo navegar seguro en internet, está con nosotros Itlali. Ella es oficial de la Policía Federal, especialista en seguridad cibernética. ¡Hola a todos! Estoy muy contenta de poder estar en 11 Niños y platicar sobre este tema tan importante. A nosotros lo que más nos importa es que ustedes estén bien siempre. Sabemos que hoy en día prácticamente todo el mundo se conecta a internet para hablar por teléfono, para jugar, ver series y películas o enterarnos de qué pasa en otras partes del mundo. Todas estas actividades son divertidas, pero también tienen riesgos. Por eso tenemos para ustedes tips de seguridad para recordar siempre. Platica con tus papás sobre lo que haces y las personas con las que hablas en internet. Si alguien te molesta o incomoda, cuéntales. Ellos sabrán ayudarte. Utiliza los chats solo para platicar con amigos, compañeros de escuela y familiares. Y asegúrate muy bien que sean ellos. Estos fueron los tips de hoy. ¡Recuérdalos! ¡Sí! Ya saben, platiquen solo con sus papás y chaten solamente con quienes conozcan. ¡Hasta la próxima! ¡Hey! ¡Adiós! Un fuerte aplauso, por favor, para Thaís Loera Ochoa, que nos dio esta conferencia.